Desde ya, lo más actual de la movida cultural de la ciudad en Agendados, con Ricardo José Aguirre, por Energía 99.9 FM. Y nos encanta comenzar esta edición con aplausos. Porque, bueno, nos inspiran mucho los aplausos porque, bueno, son una demostración de agradecimiento. Y nosotros, pues, estamos infinitamente agradecidos con nuestra audiencia que nos acompaña durante todo el día. Por eso nuestro eslogan, full sintonía todo el día con Energía 99.9 FM. Yo recibiendo el testigo de manos de Reinaldo Campins, a quien celebramos el día de hoy su cumpleaños. Estamos sumamente contentos por eso. Y bueno, después de este programa lleno de música tradicional y con una referencia dentro de nuestros artistas regionales como lo son Pasillaneando, pues continuamos nosotros en el mismo, manejando el mismo lenguaje, ¿no? Para mantenerte allí siempre conectado con las emociones que puede despertar la radio cuando nos escuchas. Quiero iniciar agradeciendo, por supuesto, recordándote que el agradecimiento es esa llave mágica que siempre mantiene las puertas abiertas. Entonces, vamos a agradecer a la voz marca de @Horacio Díaz Manso. En la producción técnica y la consola nos acompaña Argenis Álvarez Jr. Nuestra operadora audiovisual es Edilino Valles. En la asistencia de producción le damos la bienvenida el día de hoy a nuestra querida licenciada Daniela Velázquez, comenzando con nosotros esta historia, para continuar escribiendo la historia de Agendados. En la gerencia de redes sociales, la licenciada Valentina Vázquez, quien habla para ustedes con el inmenso placer y compromiso de encontrarme cada miércoles con una nueva historia que contar. Ricardo José Aguirre, mi certificado de locución 53908. Siempre, pero siempre recordándote que mientras mi voz viaje a través de esta frecuencia radial, nos vemos en la mente y nos escuchamos con el corazón. Todos bajo la dirección general de la licenciada Dina Bachelieri. Iniciamos cada edición recordándote, por supuesto, que existen dos tipos de agenda. Bien, hay dos tipos de agenda, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Las reconocemos, esas dos tipos de agenda? ¿O le damos mayor prioridad a una que a la otra? Porque siempre tenemos algo que hacer, señores. Siempre hay algo que hacer. A lo que estamos obligados a hacer. Tenemos que llegar temprano al trabajo. Tenemos que levantarnos temprano para poder hacer el desayuno a la casa, a la familia. Debo enviar un oficio porque si no nos cierra un contrato. Siempre hay tareas laborales que hacer y eso forma específicamente parte de nuestra agenda laboral. Pero ¿qué pasa con la agenda personal? Eso, hay unos grillitos por allí en esa agenda personal. Y lo más irónico de todo es que del éxito de la agenda personal depende el éxito de la agenda laboral, porque si nosotros no estamos bien, entonces ¿cómo vamos a accionar de la mejor manera? Entonces yo te voy a dar 4 recomendaciones que no debes dejar pasar para mantener al día tu agenda personal. Vamos con la número 1. Comienza tu día con un himno personal. ¿Cómo es esto de un himno personal? Bueno, elige una canción que te motive y úsala como ese ritual de arranque. Así podemos entrenar la mente y asociarla a esa melodía y conectarnos con esa energía para enfocarnos y cumplir lo que tenemos planificado en la agenda laboral. La número 2. Deja que la música marque los cambios de actividad. Esto es bien interesante, porque en lugar de nosotros vivir corriendo detrás del reloj, bien, que está marcando el tiempo, entonces creo que para poder cambiar de una actividad a otra podemos utilizar canciones que nos conecten con esa actividad que nosotros estamos haciendo y para el cambio de tarea, porque no es lo mismo hacer ejercicio
que redactar. Por lo tanto, la música allí cambia totalmente, porque necesito gestionar otro tipo de emociones. La número 3, cierra por favor la jornada con calma musical. Incluye en tu agenda ese espacio final acompañado de melodías suaves o relajantes, porque esto te va a ayudar a soltar ese ritmo acelerado del día y a preparar la mente para descansar, sin que se acumulen esas tensiones. Y la número 4, conecta cada objetivo con una emoción sonora. ¿Cómo es esto? Bueno, si tienes metas muy grandes en la agenda, pues búscale una canción que la represente. Y esa melodía se va a convertir en un ancla emocional que te recordará por qué empezaste y te ayudará a mantenerte siempre constante hasta que logres la meta. Y fíjate que hoy estas recomendaciones que enriquecen nuestra agenda personal están enrumbadas hacia la música. ¿Y por qué están enrumbadas hacia la música? Porque de eso vamos a hablar durante toda esta edición. Bien, el poder de la música sobre las emociones. Yo tengo un personaje acá acompañándome en cabina, maravilloso, que no te voy a decir su nombre, pero ya estamos en vivo a través del canal de YouTube Energía 99.9 FM y después de este tema musical te la voy a presentar. Sin duda alguna que la música es un ancla emocional, pero nosotros lo reconocemos así. ¿Le prestamos atención de esa manera o simplemente lo tomamos como algo común que estamos escuchando desde niños? Porque hasta la música, hasta las canciones que nos arrullan tienen un porqué, tienen un sentido de por qué son con ese ritmo que están buscando. Imagínense que nos arrullen con un rock pesado. ¿Será que nos vamos a dormir tan rápido como con una canción de cuna? Bueno, esto y muchísimo más vamos a hablar hoy con esta invitada, porque tenemos el honor de conversar, porque ustedes también conversan con nosotros a través del canal de YouTube, nos pueden escribir y los vamos a leer con todo gusto. Si les surge alguna pregunta acerca de este tema tan interesante, pues aquí estamos dispuestos a atenderlo. Y digo dispuestos porque vamos a conversar con una mujer cuya vida ha estado marcada por la música y la cultura. Ella es nacida en Puerto Cabello. María Elisa Tedesco Magatón ha dedicado gran parte de su trayectoria a la organización y producción de eventos musicales de gran prestigio, desde la coordinación de la Filarmónica Moisés Moleiro en Caracas hasta la creación de festivales de jazz, música de cámara en su ciudad natal. Su capacidad para unir géneros, artistas y públicos la ha convertido en una verdadera gestora cultural, y miren que llevar ese categórico es bien importante, porque la única manera de ser llamados de esta forma es porque hemos dejado huella en los escenarios, y escenarios importantes como el Teresa Carreño, como el escenario Cadafe y múltiples festividades en todo el país también ha organizado. Además, es la voz y la mente detrás del programa radial y además bajo otros formatos, La Hora Clásica, donde sigue compartiendo su pasión por la música como puente de emociones. Hoy nos está acompañando para hablar de ese poder especial de la música, ese de transformar y de conectar, de emocionar. Bienvenida, María Elisa. Ricardo, pero qué gustazo. Yo no sabía todo lo que había hecho hasta ahorita. Si escribo todas estas emociones, me voy al eslogan de la radio. La energía se siente. Así es la música. ¿Y cómo se siente? A través de nuestras emociones. Nuestras emociones, más allá de hablar de ese cerebro lumbático, y después de hablar de las emociones estribadas en las endorfinas y todo lo demás, hablemos de una emoción de la piel. Estoy triste, estoy alegre, estoy contenta, necesito activarme. Bueno, bien lo dijiste en esta agenda personal. Anoto y siento en la mañana qué me hace vibrar. La Billo Caracas Boy, colócalo. Tú quieres algo, por lo menos el cuarto movimiento de Vivaldi, las estaciones de Vivaldi con aquel violín intenso, pues hazlo. Hay otra cantante norteamericana que te dice, tú eres invencible, pues hazlo.
necesitas un sosiego, pues dentro de la música, Ricardo, existe el silencio. Entonces, al final de la tarde, en vez de quedarte en eso aturdido de la calle, de los pensamientos del día, de la agenda que no la llegaste a concluir, pero que lo dejas para el día siguiente, pues entonces regálate un silencio cuando llegas a tu casa. Mira, ¿sabes qué interesante ese punto del silencio? Que hay una gran diferencia, tanto, hablemos de la música como un idioma universal, ¿no? Y dentro de la oratoria, que además cuando nosotros estamos hablando, estamos cantando también, a medida que vamos hablando, y si lo traducimos de esa manera, entonces vamos a poder conectar con las personas y jamás se van a aburrir de escucharte, así estés hablando durante 12 horas, porque vas a tener ese movimiento senoidal al momento de abordar que te va a permitir captar la atención. Entonces hay una gran diferencia entre el silencio y el vacío. Bien, porque mucha gente le teme al silencio. Le teme al silencio porque se siente vacío. Entonces, qué interesante que tocas ese momento dentro de la música. Si no hay silencios, entonces no hay ritmo. Ricardo, pero en una orquesta sinfónica todos no pueden tocar, sería una zampablera. Sí, total. Entonces, la armonía claro, depende del silencio. Tú requieres que el viento metal haga silencio para que las cuerdas hagan lo que tengan que llevar para justamente o llevar la melodía o ser realmente el sentido de esa pieza. Y hay otro punto importante, fíjate, si Beethoven no hubiese hecho ese cuarto de silencio de un semicorchea cuando ingresa el coro para decir God, esa pieza, ese momento no hubiese sido majestuoso. Entonces, él necesitaba colocar ese silencio de semicorchea antes que el coro entrara. Ahí está, es importante. Es necesario cuando quieres enfatizar una idea también. Es necesario un silencio que lo anteceda para preparar a la persona para lo que viene. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes un silencio y entonces cuando atacas lo siguiente no entra con la misma fuerza de ese silencio? Ahí es donde creamos los vacíos. Entonces, tiene que tener una intención. Y la música también tiene una intención al momento de ser creada, porque estamos hablando de un lenguaje universal, pero el lenguaje no es únicamente lo que escuchamos y lo que dice la letra de la canción. Siento que el lenguaje de la música va mucho más allá en algo que es imperceptible fácilmente, pero despierta pues eso invisible que es lo que realmente conecta. ¿Cómo podemos traducir eso? De una forma muy sencilla, porque todo compositor, lo primero que le inspira a hacer la obra es la intención. Es lo que vivió ese compositor. Digamos, Vivaldi, el cura Rosso, como se le dice en el mundo musical, pues tuvo esa intención de hacer las 4 estaciones. Es por la vivencia propia en esas estaciones. ¿Y cómo lo demostró? ¿Cómo le dijo al mundo cómo se sentía? A través de su composición. Entonces la intención lo vale todo. De igual manera la lírica. Hay compositores de letras, más no de música. En el ballet, Tchaikovsky no hizo la coreografía del ballet, pero sí hizo la música. Y cuando el coreógrafo oyó la música, por ejemplo, de Romeo y Julieta, el coreógrafo jamás se pudo haber pensado que su baile iba a tener esa tesitura, esa hermosura en la composición de Tchaikovsky. Mira, qué interesante es eso que podemos traducir a través de lo invisible, de lo que sentimos, sí, de lo que se expresa sin las palabras. Yo creo que eso es lo más maravilloso que podemos decir, que podemos sentir y que podemos reconocer, porque todos tenemos ese don de percepción, solo que no lo hacemos consciente muchas veces, lo subestimamos, actuamos de manera automática y no nos sorprendemos de lo inteligente que somos para percibir muchas cosas que, como lo dice el Principito, son invisibles a los ojos. Invisible a los ojos, imperceptibles. Ok, sí. Fíjate que tenemos
la parte científica también tiene mucho que ver con esto, porque se dice que ciertas melodías pueden reducir el estrés, pueden mejorar Ujú, la memoria, ujú. incluso pueden ayudar en terapias médicas. Bien, ¿cómo es ese vínculo para ti entre la música y el bienestar emocional? Sí, por eso fue creada la musicoterapia. La musicoterapia no es más que la incorporación de los elementos musicales para la sanación del cuerpo. ¿Pero qué es un cuerpo enfermo? Es un cuerpo desarmónico. Cada organismo, inclusive nuestra piel, que es el órgano más grande, tiene una frecuencia. Y cuando él está fuera de su frecuencia natural, entonces está desarmónico. ¿Qué hacemos los musicoterapeutas? Aplicamos la música y sus elementos como el ritmo, como la melodía, como el sonido, para entonces devolverle la armonía al cuerpo desarmónico. Mira, qué interesante. Usted tiene el cuerpo fuera de armonía en este momento. ¿Cómo lo puede percibir? ¿Cómo puedo percibir yo si estoy fuera de armonía? Generalmente eso se va a presentar en lo que llamamos nosotros somatizar en alguna enfermedad. Se va a presentar así o podemos sentirnos completamente sanos de salud, igual estamos fuera de armonía. Siempre hay una patología y siempre hay una dolencia. Desde la insignificancia de un dolor de cabeza o el propio cansancio del cuerpo. Entonces, vamos a empezar desde lo sencillo. Al estar cansado, pues termina de aquietar tu cuerpo con o desde el silencio, que hay pocas personas que son capaces de quedarse en silencio, ¿sí? Porque hay bulla interna. Ujú. Entonces, conéctate con una canción, con una melodía, con una frecuencia que te permita estar en el sosiego. Por ejemplo, oye, es tan fácil, tantas plataformas que hay. Coloca agua corriendo, río corriendo. El auge o ese sonido del mar, de la ola. Ah, no estoy bien conectada con el mar. Perfecto, entonces conéctate con el bosque. Gran inspiración. La sexta sinfonía de Beethoven que se llama La Pastoral. Imagínate, una sinfonía en 5 movimientos donde él se inspiró en un paseo por el bosque. Entonces, volvamos al tema de la musicoterapia. Es la aplicación de la música y sus elementos para la sanación del cuerpo. Y está demostrado. En las clínicas, en los hospitales, en Argentina y en España, ya está certificado que aplicando la musicoterapia también en la parte neonatal y en los adultos mayores, hay sanación y hay sosiego. Sabes que hay una anécdota y con esto nos vamos a ir a un tema musical para nosotros. Bueno, vamos a ver con qué nos va a conectar Argenis en Ujú. este momento, porque fíjate que hay algo bien interesante, que una de las personas responsables de manejar esa energía que conecta a todas las personas que nos escuchan es Argenis, porque Argeni Argenis genera es el ese musicoterapeuta de energía. él es nuestro musicoterapeuta. Entonces lo ha hecho muy bien porque muchas personas consiguen lo que buscan bien y él quiere decir algo a través de las canciones porque por algo las coloca. Entonces qué interesante poder nosotros ir hilvanando pues toda esta situación a lo cotidiano, pues a lo que hacemos a diario y a profesionales pues que tienen ese don Mm. de poder colocar la música correcta en el momento correcto. 12:26, el poder de la música en las emociones. María Elisa Tedesco, musicoterapeuta, hablando con nosotros en Agendados. 12:28, la música. ¿Con qué te conectaste escuchando esa canción? Energía, absolutamente. También es el ritmo que te hace entonces sentirte que estás caminando, que te estás desplazando, pero, sabes, a un ritmo bien, bien agradable. Ujú. Tú hablabas sobre el tema este de cómo nos involucramos en la música. Mira, hasta tarareándola. Tú estás en la calle haciendo tus compras y hay una música, tú no conoces la letra, pero empiezas y Ujú. mueves la cabeza Ujú. y mueves las manos y entonces sigues el ritmo o estás sentada y le das entonces a la pierna, pero no te sabes la letra. Y no, no, y
muchas veces está en otro idioma que tú no estás entendiendo, no Ujú. sabes qué dice la El canción, guachihuachi tu morronito, ajá, pero tú estás ahí pero y te yo estoy, conectas. claro, Ajá. me conecto con el ritmo, me Ujú. conecto con esa energía que trae la canción, propia Sí. de la Y algo más canción. intrínseco, Ricardo, te conectas con lo que te hizo acordarte en ese momento. Sí, sí, Ahí sí, te sí. trae, ya. ¿Dónde la escuché? Estaba yo en bachillerato. Uy, qué memoria, ¿no? Sí, Estaba sí. yo en bachillerato. Uy, aquí está. Me conecté con ese preciso momento. Sí, y aunque estoy moviendo la pierna, pues estoy trasladándome también a ese momento. Mira, qué interesante, ¿no? Mm. Qué interesante. ¿Qué le podemos recomendar a las personas que nos están escuchando, María Elisa, si quieren utilizar la música de manera consciente? ¿Cómo nosotros despertamos esa conciencia musical? Si yo quiero utilizar la música de manera consciente para mejorar mi día a día y quizá para autoequilibrarme, ¿qué debo hacer? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? La música perfecta no existe, existe la adecuada. Entonces, cada ser humano debe sentir su propia música. Es unipersonal. Es tan unipersonal que aunque tú y yo escuchemos la misma música, vamos a tener diferentes sensaciones. Estamos trabajando. Bueno, dícese que la música barroca del periodo barroco es que te integra y te hace un ambiente bastante agradable. Pero a otros entonces en su oficina les gusta estar con una salsa latina. Pues hágalo. El tema de la salsa latina es como un ritmo tan variable. Entonces imagínate tú, si estás mandando un correo donde la circunspección de tiene que estar ahí, estás con otro ritmo, tú sabes, ¿no? Sí, sí. Entonces Se te olvida justificar el texto. Queda imagínate, así. sí. Tú estás entre el texto, todo circunspecto, entonces, pero Sí, estás con el sí, sí, son de sí. la salsa. Entonces, la música perfecta no existe, vuelvo al enunciado, pero sí la música adecuada para cada uno. A dormir, si nos estribamos en la música en la música clásica académica, los nocturnos de Chopin, solo piano y tienen entonces una sensación de sosiego. Estás en la playa, obvio, ritmos cambiantes, ritmos tropicales. Ahí no podíamos poner nosotros una suite de Bach en la playa, eso no tiene sentido. ¿Ah? Entonces tienes que estar conectado de lo que es tu entorno. Y definitivamente, chico, conéctate con la música que tú quieras escuchar en ese momento, una fórmula mágica. Wow, podríamos aquí, pues sí, mandarte link y hablarte de compositores, sugerencias, pero sabes que abrázate y escucha la mejor música para ti. Esa es la clave. Escucha la mejor música para ti y abrázate. Qué hermosa frase. Con eso vamos a ir a un tema musical, compromisos comerciales y continuamos con Agendados en este encuentro maravilloso. Todo lo que lleva en sí, todo lo que lleva en sí el arte no puede tener una receta. El arte no está escrito literalmente en una receta. Nadie puede decir en algún momento que un director va a usar la misma estrategia para montar Otelo con una agrupación que con otra porque los elementos cambian, porque los espacios cambian y de igual manera pasa con una canción, sobre todo cuando se está en concierto. Si usted va a un concierto no va a escuchar lo que escuchó grabado, porque hay cosas que cambian y eso se convierte en una primera vez y en una oportunidad para remozar la obra. ¿Por qué? Porque el público también transmite una energía al que está tocando y hace que se transforme el acorde aunque siga siendo el mismo, porque la vibración cambia. Entonces, el sonido, yo siempre he dicho, María Elisa, para retomar, estamos conversando sobre la música y la magia de la música. Comenzamos a hablar del poder de la música en las emociones. Y es que la música también recibe la emoción de quien la toca. O sea, la música entrega emoción, genera emoción, pero también recibe la emoción del que la crea, del que la toca. O sea, que la emoción está involucrada en todo el proceso. Es una retroalimentación emocional allí dentro de la creación de la música. Y yo siempre coloco el ejemplo de una guitarra. Una misma guitarra y 5 guitarristas. Y la guitarra va pasando
de guitarrista en guitarrista en el mismo momento. Y los sonidos van a ser diferentes. Porque es que el Y es la guitarrista... misma cuerda. Y es la misma cuerda, es la misma el mismo nota, instrumento, la misma nota, misma pero ¿por qué nota. el sonido es distinto? Porque está la intención del ejecutante. Ciertamente. Y fíjate que eso también se ve en las orquestas sinfónicas. La sonoridad de esa orquesta sinfónica se debe a la batuta. Se debe a cómo fue dirigido, a cómo fue. Ya va. Fíjate que hemos visto varios videos Qué de Dudamel interesante. donde dice, Sí, no, sí, no, sí, así no. no, dame un cuarto de esa semicorchea, vamos a darle intención, porque el compositor en este momento quiso hacer eso. Entonces, hasta las orquestas sinfónicas tienen distintas sonoridades, mismos músicos, pero está la batuta quien le saca otro jugo. Mira, qué interesante es algo que está totalmente separado del músico y del instrumento en espacio, pero cómo se conecta el movimiento con el sonido que se está ejecutando. O sea, de la manera como se mueve la batuta suena el instrumento, y eso es una conexión inalámbrica, Inalámbrica. totalmente Visual inalámbrica, inalámbrica. pero llena de energía total, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros producir eso en el otro? Y de esa manera también aprovecho para pues hacer esta reflexión, porque cuando lees música no estás leyendo lo que dice, sino lo que quiere decir. Cuando tú lees música no estás leyendo la nota, sino lo que quiso decir esa nota. Y entonces eso cambia ya la ejecución. Y de igual manera cuando estamos abordando un texto, cuando estamos hablando, cuando estamos leyendo un discurso, no es leer lo que dice, sino lo que quiere decir. Y para poder nosotros traducir eso que se quiere decir, debo sentir lo que está detrás de ese gráfico. Entonces, ya esa traducción pues se conecta con la emoción y es lo que me permite trascender hacia el otro. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente. En la ejecución está el sentimiento del músico y puede tener una guitarra de menor calidad a mayor calidad. Realmente el instrumento es importante, claro, pero la ejecución es donde está el alma de esa interpretación. Y fíjate que varios directores también han hecho algunos arreglos, lo que se llama una variación. Las variaciones de Goldberg era uno de los alumnos predilectos de Johann Sebastian Bach, en donde un conde le dijo, Bach, no puedo dormir, me cuesta dormir. Y entonces Bach hizo una composición que se llama Las Variaciones de Goldberg y pusieron un piano fuera del cuarto de ese conde y estuvo durante 7 días tocándolo y él pudo tener el sueño de sosiego. Y volvamos a la interpretación, ¿sí? Es como leer la poesía. El intérprete, si no siente cada señalización de esa poesía, entonación, pues entonces no le encontramos el sentido. Y allí es donde está la magia de lo que realmente se conecta con la música, y de allí nace la musicoterapia, de la conexión con el sonido. No es un sonido aislado, es un sonido con propósito. Es un sonido con propósito. Y no solamente que el sonido está creado con el propósito, sino que yo lo estoy recibiendo con un propósito. Lo estoy recibiendo conscientemente. No es lo mismo salir a caminar con una camisa de botón, bien, y yo digo, yo estoy caminando todos los días y yo estoy haciendo actividad física, pero es que tú estás generando una caminata que es con el objetivo de llegar a un lugar, de ir a tu trabajo, pero cuando tú cambias tu ropa y haces el mismo trayecto, pero con el objetivo de mejorar tu salud, entonces allí comienza a accionar tu cuerpo de manera distinta. Entonces allí no es únicamente la función con la que fue creada la música, sino la intención con la que la estás recibiendo. Ese es el éxodo de todo. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál fue la intención del compositor? Por eso es que nos vamos a la historia. Y la historia nos refleja qué le sucedió al compositor en el momento en que estaba componiendo esta obra.
Y no hablemos tanto de la música clásica académica. Lo vemos a través de los boleros, lo vemos a través de la música romántica. Por ejemplo, nos inspiramos en grandes ciudades como Puerto Cabello. Italo Pizzolante, entonces, cuando vio aquel pedacito de cielo, que dijo, mi Puerto Cabello, pedacito de cielo. Ahí tuvo la intención. ¿Por qué? Sí. Porque aun cuando no nació en Puerto Cabello, porque él nació en Italia, pues él se educó en Puerto Cabello, era inevitable, pues, no componer esa canción. Fíjate que hemos hablado, María Elisa, ya para despedir, porque sé que tienes otros compromisos, pero bueno, si es por mí, duramos aquí, no sé, nos llevamos la hora también de que viene del programa. Fantástico. Pero sí queremos que contextualizar un poco o enrumbar esta entrevista hacia, hemos hablado de que la música despierta emociones en cualquier época. Esto es desde siempre, desde el de la primera pista que se creó hasta el día de hoy. Pero hay algo muy especial en la música de los años 80 y 90, ¿sí? Hoy sigue emocionando y marcando generaciones, aunque fue creada en aquel momento. Y justamente este fin de semana, el viernes específicamente, en la noche que me permito dar esta información, fue cambiada la locación del concierto Venezuela es Mujer, que era en la Concha Acústica de Las Delicias, pero por pronósticos y posibilidades de lluvia, entonces fue trasladado a la Casa Portuguesa. Todas las personas que nos están escuchando y que se conectan emocionalmente con esta música creada por Karina, creada por Kiara, por Melissa, por Elisa Rego, por toda esta gente, pues sepan que su entrada, por supuesto, va a tener la misma validez, solo que cambia el lugar, la misma hora, este viernes 19, está en la noche, pero en la Casa Portuguesa. ¿Qué piensas tú bien de por qué esa música sigue vigente en este momento y por qué conecta con la generación que la vio nacer y con esta generación que quizá no vivió ese momento, pero que está pues disfrutando igual? Porque queremos vivir esa época de nuevo. La música recuerda justamente lo que vivimos en ese momento. Y el que no lo vivió se conecta con ese ritmo y esa melodía y sobre todo esa letra, que era una letra con una poesía espectacular, más allá de octosílabas, más allá de sílabas similares a B, B, como son las composiciones. Es el sentido de la composición. Pero por favor, ¿quién no va a recordar una buena época? Y no hablemos no solamente en nuestro país, en el mundo, entre los 80 y 90 de tierras de oportunidades, pero oportunidades del sentimiento, porque emanaba, y fíjate, no solamente en Venezuela, emanaba un romanticismo absoluto. Presten atención a la lírica. ¿Qué llamamos nosotros la lírica? La letra. Observen, lean y obviamente escuchen la letra de esas canciones. Sí, señor, quiero unos zapatos de tacón alto, dice una por allí. Pero también está el contraste de otra que dice descarado. Descarado. Ajá. Entonces hay una que quiere ver desde la ventana. Ajá. Ajá. Desde mi ventana y hay otra que dice tesoro mío. Tesoro mío. Entonces fíjate cómo juega. Y también el contraste. Y la otra, Elisa Rigo, va a estar Elisa con nosotros Rego también va a estar con nosotros con Selva, por favor. Entonces fíjese todo este pasaje musical que usted va a poder disfrutar este viernes 19 en la noche. Y esto va a ser usted lo puede tomar con toda la conciencia que estamos generando musical en este momento y por supuesto que va a trascender su experiencia en este concierto Venezuela es Mujer. Y definitivamente cuando tú dices Venezuela, nosotros siempre vamos a colocar la Venezuela. Por eso Venezuela es Mujer. Entonces definitivamente este concierto trae consigo muchísimas sorpresas. Yo voy a despedir con esta reflexión a María Elisa porque tiene compromisos, pero quedando con el deseo de tener un nuevo encuentro
para continuar profundizando en este Claro. tema que tiene tanto, pero tanto que decir, ¿no? Sobre él y tanto que aportarnos. Tenemos Nos mucho que encontramos descubrir. en la nueva frecuencia 99.9. ¿Qué te parece? Esa frecuencia está Sí, fantástica, sí. que es, imagínate tú, energía se siente. Sí, y además les voy a adelantar que hay una posibilidad de tener a María Elisa con nosotros en una hora especial, porque si ustedes le prestaron atención a ese encuentro, entonces podemos tener a María Elisa con nosotros en algún momento de nuestra programación. Si usted lo quiere, después de haberla escuchado, entonces escríbanos al 0424-3328-999. Díganos si las quiere escuchar con nosotros, qué posibilidades vamos a ir creando, porque usted también cree esa energía con nosotros y creemos en su confianza y por supuesto en su compañía. 12:50. Gracias, María Elisa Tedesco. El placer es mutuo. Nos vamos a un tema musical y al regreso despedimos esta edición de Agendados. 12:54 es nuestra parte final de esta edición, la número 122 de Agendados, que hemos titulado María Elisa Tedesco, de la música al corazón, el poder de la música en las emociones. Qué maravilloso encuentro el que hemos tenido el día de hoy, el que haya podido escuchar el programa desde el inicio, pues que lo haya disfrutado tanto como nosotros. Y además te digo que este resumen va a estar en el canal de YouTube próximamente para que lo puedas disfrutar. Va a estar en el canal de YouTube Energía 99.9 FM. Nosotros continuamos en vivo en este momento y quiero hablarte también de un evento con el que nosotros por supuesto cerramos la parte anterior haciendo referencia a esa manera como trasciende la música de los 80 y de los 90 en este momento. Y es que tenemos Venezuela es Mujer. Venezuela es Mujer, este concierto que va a estar guiado por supuesto por Karina, Kiara, Elisa Rego y Liz. Fíjense que se mezclan varios ritmos, pero todos son una referencia de la música. Y además está allí acompañando Scarlett Linares. Son 5 mujeres, 5 voces que a través de su talento nos van a llevar por ese recorrido musical dentro de lo que significa pues nuestro país a través de la música. Qué interesante propuesta, y quiero recordar que se cambió la locación. Y quiero ser muy enfático en esta información porque pues es de vital importancia para las personas. Puede entrar a @imperiogroup, ¿sí? @imperiogroup. _, es la cuenta de Instagram donde va a tener toda la información, porque cambió la locación a la Casa Portuguesa. De igual manera, este viernes 19 de septiembre a las 8 de la noche. Casa Portuguesa, para prevenir pues cualquier inconveniente a nivel de lluvias. Entonces me parece que es una decisión bastante sensata para garantizar el confort y el buen desarrollo de este concierto, que sin duda alguna pues promete muchas emociones. Y eso es lo que precisamente quisimos pues contextualizar desde el principio del programa. Venezuela es Mujer, 19 de septiembre, 8 de la noche. Si usted no tiene todavía sus entradas, también puede entrar a imperiogroup. @imperiogroup. Y allí va a conseguir toda la información. Repito, Kiara, Karina, Liz, Elisa Rego y Scarlett Linares. De esta forma, producido también por Imperio Group, y además agradeciendo al enlace que tuvimos con con el productor David Hidalgo, que ha generado pues este puente para que Energía 99.9 FM esté acompañando este proyecto como aliado comercial. Allí estaremos este próximo viernes a las 8 de la noche, Casa Portuguesa. 12:58. Ya nos tenemos que despedir de esta edición
muy satisfactoria. Yo espero que este almuerzo musical que tuvimos hoy pues haya deleitado su paladar. Quiero agradecer a la voz marca @Horacio Díaz Manso, la producción técnica y la consola a cargo de Argenis Álvarez Jr., nuestra operadora audiovisual es Edilín Ovalles, en la gerencia de redes sociales la licenciada Valentina Vázquez, asistente de producción Daniela Velázquez, acá acompañándonos para escribir esta historia, quien habló para ustedes con el inmenso placer y compromiso de encontrarme cada miércoles con una nueva historia que contar. Ricardo José Aguirre, mi certificado de locución 53908, siempre, pero siempre recordándoles que mientras mi voz viaje a través de esta frecuencia radial, nos vemos en la mente y nos escuchamos con el corazón. Todos bajo la dirección general de la licenciada Dina Bachelier. Y hasta el próximo miércoles para que mantengas tu agenda al día. ¿Por dónde? Por acá por Energía en Agendados. Continúa. Full sintonía.